El 22 de noviembre del 1963 fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Estados Unidos. Indudablemente se ha especulado un montón. Hasta el día de hoy se han hecho películas en Hollywood, han escrito libros, literatura y entrevistas televisivas a multitud de personajes, cada uno con su teoría. Y se ha especulado mucho de quién asesinó en verdad y por qué al presidente John Kennedy. Ha habido infinidad de teorías. Las más conocidas son de que Oswald, un disidente norteamericano que estuvo en Rusia, que pertenecía a la CIA, que pertenecía a los servicios secretos, que fue comprado, etcétera, etcétera, que fue Oswald. No fue Oswald. Sí, es verdad que él sabía que el 22 de noviembre iban a asesinar al presidente Kennedy. Pero Oswald, como en el caso de España, la niña Catherine Ricard, fueron cabezas de turco. Era tener un personaje todo bien preparado al milímetro, cabezas de turco, para luego eliminarle. O sea, sabían los que promovieron y prepararon el asesinato de Kennedy que ese hombre no iba a acertar ni un disparo. Pero era un cabeza de turco, un personaje fantasma, que saldría luego en los medios y no podría ni hablar, porque le asesinarían. Todo estaba preparado de antemano. Oswald efectivamente le dieron un rifle antiguo, ya era conocido disidente, una vez comunista, otra vez castrista, otra vez, etcétera, etcétera. Oswald no fue. También se especula mucho de si fueron los rusos. Estaba entonces en la Guerra Fría, las conversaciones con Nikita Khrushchev, de Kennedy, el pacto con los soviéticos, en fin, la paz entre Rusia y Norteamérica, etcétera, etcétera. Y que los rusos, por los agentes secretos, eliminaron a Kennedy en Dallas. Mentira, tampoco. No tenía ningún interés los rusos en eliminar a nadie, ni crearse problemas, sino más bien el hecho de que crear un mundo de paz y de justicia y acabar con la Guerra Fría. Otros dicen que fue Fidel Castro, que como Kennedy había intentado invadir Cuba, entonces pues Fidel Castro en venganza mandó a algunos agentes castristas, radicales de Cuba, a eliminar a Kennedy. Pero también es una teoría mentira. Otros que fue la CIA en diferentes puntos estratégicos de esa calle, de Dallas, que dispararon desde varios lugares a Kennedy. También mentira. Efectivamente estuvieron la CIA allí presentes. Incluso el entonces director de la CIA, el Bush, el padre, que llegó a ser rápidamente presidente de los Estados Unidos, sí estuvo allí, presente, para verlo. Entonces era el director de la CIA norteamericana. Estuvo en Dallas con varios agentes de la CIA, pero solamente de personaje, testigo ocular de lo que iba a suceder allí, porque también sabía Bush que lo iban a eliminar. Tampoco fue la CIA. Indudablemente no se pringarían la CIA, ni Oswald, ni Rubin, ni Castro, ni Khrushchev en un asunto tan delicado, y más en el hecho de asesinar al presidente de los Estados Unidos, algo muy fuerte para los americanos, para los rusos, para los castristas. Así que hay infinidad de teorías. Se han hecho películas, en algunos casos muy cercanas, pero ninguna ha dado en el clavo. No hay pruebas. Pero hay no una teoría, una realidad que yo he expuesto en un libro mío. Y que es la única realidad. En su día, cuando yo siempre digo una cosa, sale. Yo siempre que diga lo que sea, parece inverosímil en principio, ¡pum!, sale. Recuerden que hay muchos fans y guerrilleros de Alberto Canosa y muchos personajes curiosos que ven diariamente mis vídeos. Y recuerden que yo dije, en Stonehenge hay una base extraterrestre. Jamás se había pensado en eso. Al poco tiempo mandan a Obama, efectivamente hay una base extraterrestre. Túneles, cuerpos, etcétera, etcétera. Lo dije después, en Machu Picchu hay una base extraterrestre. Jamás en la vida nadie había pensado que la teoría de la fortaleza Machu Picchu, de los incas, llegan investigadores franceses de habla hispana que ven mis vídeos, hacen un análisis, efectivamente, hay una base extraterrestre. Viene la arqueología, la CIA, hacen un derrumbe en Machu Picchu para que nadie entre más allí durante días, se llevan todo. Lo que yo diga siempre se realiza. Ahora voy a decir lo que sucedió en verdad con Kennedy.
El presidente Kennedy sabía de antemano, sabía mucho, incluso antes de ser presidente, de que había un pacto secreto con los extraterrestres. A raíz del año 1947 ya el presidente Truman sabía que los extraterrestres estaban en la Tierra. Sabían perfectamente en el año 1945 y antes de que los extraterrestres habían tenido pactos secretos con Hitler, Heinrich Himmler, con Wernher von Braun, y que Hitler recibía por medio de Heinrich Himmler y la secta Thule y tal, información desde el castillo de Babelsberg en Paderborn, en Alemania, información para construcción de ovnis incluso, y armamento bélico de tecnología avanzadísima fuera de su tiempo. Ya después de la guerra en 1945, en 1946, por información extraterrestre, mandaron a los aliados a la Antártida. Varias misión secreta, varios barcos aliados franceses, ingleses, norteamericanos hacia la Antártida para visitar bases extraterrestres en la Antártida, luego en el Área 51. Sabía por el presidente Truman y por el presidente Eisenhower que los extraterrestres estaban trabajando ya en la Tierra, ahora con el gobierno norteamericano, y que el gobierno norteamericano recibía información y tecnología, como Hitler, pero más avanzada todavía, para construcción de láser, tecnología para microchip, armamento nuclear, viajes espaciales, etcétera, etcétera. Información incluso de las construcciones cíclopes, pirámides, monolitos y líneas de Nazca, Isla de Pascua, quién la había construido, cómo, por qué, incluso filmaciones del diluvio, de los saurios, de los nefelín, etcétera. Y tenían mucho miedo porque la información era impresionante. Pero los extraterrestres habían hecho un pacto con el gobierno norteamericano, como lo hicieron con Hitler, de trabajar hombro a hombro. Los extraterrestres estarían protegidos en el Área 51 y en otras bases, en Dulce y en otros sitios, e incluso en la Antártida, y les darían continuamente tecnología al gobierno norteamericano para hacer del gobierno norteamericano una potencia mundial, la policía mundial. Pero a cambio de silencio y protección y control de los medios de comunicación y de personajes como yo, que nunca puedan hablar en ellos bajo severas penas y castigos y cierre de empresa o espionaje o asesinato. O sea que un pacto firmado con extraterrestres, y cuando Kennedy entró en el poder le nombraron el Senado norteamericano presidente de Norteamérica porque era muy competente, carismático. Kennedy era verdaderamente, yo pienso, que el mejor presidente que ha tenido. Un hombre carismático, aparte de que su vida privada fuera oscura con Marilyn Monroe y con otras, eso es otro punto a discutir. Pero el hecho de que como presidente competente sí lo era, y era muy admirado y querido. Pero claro, al ser carismático Kennedy, vio y habló con Eisenhower y con Truman y le dijeron: hijo, pues esto es así, estos son los que mandan, los extraterrestres están aquí, ellos son los que controlan la Tierra, han estado aquí siempre. Así que nosotros, si Norteamérica necesita ser una potencia mundial, angloamericana, pues hay que obedecerles. Y claro, en el principio Kennedy lo puso en duda, porque al final, meditando continuamente de que era absurdo, inconcebible, que los extraterrestres habían trabajado con Hitler, habían trabajado con Babilonia, con Caldea, con Egipto, pero bueno, todas esas potencias habían terminado desastrosamente. Hitler había terminado desastrosamente. ¿De qué valió la influencia extraterrestre cuando Alemania, Hitler y todos los nazis terminaron en la ruina, en Rusia, en muertos, abandonados, divididos? Y ahora se sucedía lo mismo con América. Y entonces, poniendo en duda el asunto, dijo que él no veía claro eso, que no lo iba a aceptar. Y rápidamente dio un discurso ya, porque ya estaba decidido a revelar todo, y diciendo que no, que hay secretos que hay que revelar, que no puede ser toda la humanidad viviendo a suspenses de que extraterrestres y otros personajes, sectas secretas, Vaticano, satanistas, Illuminati, controlen el mundo y todo sea secreto, todo prohibido y toda conspiración. Que no, había que abrir libre, un país libre, América, y el mundo tenía que ser libre de saber su verdad, su pasado, su presente y lo que hay detrás de todo esto. Y entonces los extraterrestres hablaron con Nixon, hablaron con diferentes personajes de la CIA y otros, y dijeron que este hombre había que quitarle al presidente y callarle la boca para siempre. Y hicieron un complot, pero los extraterrestres dijeron: no os preocupéis, esto es cosa nuestra.
vosotros estar allí como testigos. Es como cuando, por ejemplo, los satanistas, las noblezas o el Vaticano hacen sacrificio de niños. Presentan a personajes claves de noblezas y de banqueros, iluminatis y satanistas y tal, y cardenales como testigos. Y hay uno que hace el sacrificio. Pero ellos son responsables indirectamente de ese asesinato ritual satánico. Así, los que estaban presentes sabiendo que iba a pasar eran responsables indirectos y presuntos asesinos, aunque sea indirectamente, del presidente John Kennedy. Y dijeron que, tranquilos, que en Dallas acabamos con el problema. Y no disparó ninguno de estos personajes, aunque sí hicieron disparos al aire como Oswald, no dio ni uno, ni en la carretera dio. Pero desde un ovni fue directamente asesinado en varios disparos por detrás, por delante, la cabeza, para acabar definitivamente con John Fidel Kennedy, el presidente Kennedy. Indudablemente, por ejemplo, hay casos, se han hecho películas, hay una muy buena, Oliver Stone, sobre el asesinato del presidente Kennedy, donde se ve, y es verdad, que muchos presentes turistas que estaban allí en Dallas hicieron filmaciones, fotografías del coche azul Ford que iba Kennedy, su esposa Jacqueline y un senador y su esposa de Dallas. Y claro, hicieron filmaciones con aquellas cámaras antiguas de películas, pero curiosamente, cuando sucedió el atentado desde un ovni, disparando varios disparos como los aviones de las Torres Gemelas invisibles, que fueron hologramas, bueno, desde un ovni dispararon a Kennedy, varios disparos certeros, por delante, por detrás y por la cabeza. Y claro, muchos de los visitantes que estaban filmando aquello se sorprendieron al oír que Kennedy empezaba a tambalear y salía sangre y Jacqueline saltaba del coche. Filmaron, pero muchos casos se cayeron al suelo del miedo y las cámaras de vídeos de aquellas películas miraron hacia arriba en ese momento. Cuando empiezan los disparos, miran hacia arriba y filmaron ovnis, que salían un rayo, salían una luz blanca directamente hacia Kennedy. Y por eso rápidamente dieron orden los extraterrestres a la CIA de requisar todas las cámaras. Y muchas cámaras jamás fueron devueltas, porque eran conflictivas esas películas que se veía indirectamente la persona, mujer, hombre, que estaba filmando aquello, a Kennedy paseando y saludando, oyen el ruido, ven a Kennedy caer, Jacqueline, y se caen al suelo del miedo. Ven muchas, si ven las películas reales, caen muchas de rodillas al suelo, se tumban y la cámara hacia arriba. Y están viendo el ovni, que fueron varios, y el disparo, un rayo blanco que salía varias veces del ovni hacia Kennedy. Esas cámaras jamás fueron devueltas, fueron requisadas, y el caso de Oswald, pues ya sabían que lo iban a eliminar. Para tener cabeza de turco, le asustaron, se fue a un cine, tal y tal, le persiguieron y le cogieron rápidamente y le asesinaron, mandaron a Ruby. Ya ese caso ya lo conocéis. Ruby le asesinó y luego Ruby rápidamente murió de cáncer. Silenció todo. Los extraterrestres fueron los verdaderos asesinos del presidente John Fidel Kennedy. Hay muchas personas todavía vivas que saben del asunto, que fueron los extraterrestres. Preferirían suicidarse antes de hablar, pero verán cómo habrá documentos. Muy pronto habrá algún personaje antes muriendo de cáncer, como han pasado muchos agentes de la CIA y norteamericanos que hablan de los ovnis cuando están muriéndose, porque en vida no lo hacen, tienen terror. Declararán lo que yo digo ahora. Fueron los extraterrestres los que asesinaron al presidente John Kennedy. Yo he escrito un libro sobre ese asunto. En su día mi libro, verán, añadiré una parte más adelante de ese mismo libro, un segundo, que será un bestseller a escala mundial.